Buenos días muchachos, el siguiente video es para explicarles lo que tiene que ver con los reinos de la naturaleza, dar el primer acercamiento acerca de este tema, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se dividían antes y ahora lo que es los reinos de la naturaleza, con un antes y un después. ¿Listo? Cuando hablamos de antes, hablamos de que solamente existían tres reinos de la naturaleza, ¿listo? ¿Cuáles eran esos tres reinos? Animal, vegetal y mineral. Eso era hace mucho tiempo, ¿sí? La verdad es de que se vino a cambiar cuando yo estaba en primaria, yo con solo decirles eso. Ahora, el siguiente, o sea el que hay ahora, es el que está dividido en 5 reinos: animal, vegetal, fungi, que es el de los hongos, y por consiguiente lo que es el monera y protista. Ahora, si yo fuera a organizar dichos reinos de tal manera que me salieran, digamos, en el orden en que fueron apareciendo, seguirían el siguiente orden. Primero iría monera, el segundo protista, el tercero hongos, el cuarto vegetal y el quinto animalia. Como les digo, el monero es el de las bacterias. Las primeras criaturas que existieron como tal fueron las bacterias. El siguiente fue el protista y el siguiente fue hongos. El protista tiene que ver con las algas, ¿listo? Son bacterias que son capaces de crear su propio alimento, como las algas microscópicas. Los hongos, ¿sí? El vegetal y el animal. De estos, solo el protista y el vegetal son autótrofos. ¿Cómo así que autótrofos? Aquellos que pueden crear su propio alimento. ¿Listo? Como tal, eso es lo principal, esa es la parte que posee cada uno y cómo fueron apareciendo durante el tiempo. Hay que tener en cuenta que antes de que apareciera el reino monera, primero se dieron las etapas como tal con los que se originaron la vida en la Tierra. Creación de la vida gracias a varias teorías que en estos momentos hay, como lo que es el cardo primordial, la panspermia, ¿sí? Las creacionistas, por ejemplo, ¿sí? Que dieron paso a lo que conocemos hoy como la vida como la conocemos, ¿listo? Bueno. Buenos días muchachos, a continuación les voy a mostrar una tabla la cual se encuentra en Wikipedia que permite como tal el proceso, bueno, te permite visualizar cómo fue la evolución de los seres vivos. Empezamos 2.500 millones de años con la gran oxigenación. ¿Cómo así? Empezaron a haber grandes cantidades de oxígeno en el aire gracias a unas estructuras llamadas cianobacterias. 2.000 millones de años, diversificación y expansión de los acritarcos, cuyo nombre significa ser incierto origen, o sea, no se sabe de qué origen es, pero es de origen orgánico. Hacia 1850 millones de años aparecen las células eucariotas, 1400 millones de años, gran incremento de la diversidad de estromatolitos, que son una especie de estructuras biológicas muy densas, fosilizadas obviamente. Hacia 1200 millones de años en los eucariotas unicelulares se presenta la meiosis, o sea, la reproducción sexual y por ende pues la diversificación del material genético. 800 millones de años podrían haber surgido los primeros organismos pluricelulares, o sea que son muchas células pero que trabajan en equipo. 750 millones de años, primeros protozoos. 850 a 630 millones de años podría haberse producido una gran glaciación. En ese momento, por la cantidad de frío que había, no había tanta excitación molecular, por lo tanto la evolución es incierta todavía. Se cree que hay más gente que cree que no hubo evolución en esa época como gente que sí
hubo evolución. 600 millones de años, la acumulación de oxígeno atmosférico permite la formación de la capa de ozono. 542 millones de años, la biota del periodo edicárico presenta los primeros grandes organismos pluricelulares complejos. 500 millones de años, que compone la explosión cámbrica. La anterior de la explosión era la explosión precámbrica. Permite crecimientos de nuevos seres vivos y muchísimo más grandes de la parte terrestre. 560 millones de años primeros hongos y 550 millones de años evidencia de fósiles como medusas, esponjas y anémonas. Este es el primer paso del conocimiento, ¿listo? Y esto es lo que vamos a fortalecer durante este periodo, chicos. Esto es lo principal y lo que ustedes van a tener en cuenta durante este periodo. Esto es para los chicos de sexto. Ahora, con respecto a todo lo que hemos visto de este tema, nosotros vamos a ir viéndolo en orden. Primero va a ser el monera, o sea, las bacterias, luego el protista, luego los hongos, luego lo vegetal y luego lo animal. De último, veremos una clasificación que no se encuentra ni en el reino vivo, o sea, en el reino biótico, bueno, o sea, en el ámbito biótico o en el ámbito abiótico. Recuerden, biótico, presencia de vida, abiótica, ausencia de ella. ¿Listo? Hay unos organismos, porque se consideran organismos, pero no organismos vivos, sino organismos no vivos, no están muertos, pero tampoco están vivos, las cuales son los virus. ¿Sí? Hay varios tipos de virus, coprófagos, o bacteriófagos. Los dos son muy comunes. ¿Listo? Los bacteriófagos no significa que vivan a partir de las bacterias, no, viven a partir de cualquier célula que le puedan inyectar su ARN. Un virus posee más o menos esta forma. No todos, cabe recordar, pero aquellos que poseen una forma muy parecida. ¿Listo? Algunos son redondos, otros son de este tipo, tienen varias paticas y tienen un Philip, que es como una especie de aguja hipodérmica con la cual inyecta su ARN para contagiar a las células. ¿Listo? Aquí se encuentra todo lo que es el material genético. Cuando ya se encuentra en una célula, que la vamos a hacer aquí un poquito más grande porque son muchísimo más grandes, pero pues las vamos a utilizar y se me cayeron los marcadores. Entonces, aquí tenemos lo que es la célula y aquí tenemos el núcleo. ¿Listo? Aquí se encuentra todo el material genético. ¿Qué hace este virus? Inyecta el ARN. El ARN viaja por el citoplasma hasta llegar ¿a dónde? Al núcleo. ¿Listo? En el núcleo, lo que le está diciendo el núcleo a las células es que se tiene que reproducir a sí misma, o sea, crear unas más células de esa misma clase. ¿Qué hace el virus? Cambiar el mensaje. Cambia el mensaje y le dice a la célula, usted ya no se va a reproducir a usted me va a reproducir a mí. ¿Sí? Lo que hace que el núcleo se vaya llenando de ¿qué? De estas cantidades de virus y por millones, lo que hace que el núcleo explote, se sigue llenando y ¡puf! Explota como tal la célula y se multiplica en gran medida lo que son los virus. De esta manera funcionan los virus. Ahora, nosotros vamos a manejar como tal una pequeña aplicación que se llama Place Inc., pero al final del periodo, ¿listo? Para que no se vayan a confundir. El Place Inc. es un videojuego que sirve como para registrar cómo se distribuye lo que es una pandemia bacteriana o una pandemia virulenta, ya que hay enfermedades y grandes cantidades de enfermedades que son reproducidas por lo que son del reino monera, o sea, las bacterias. Estas son un poquito más fáciles de tratar, no todas son fáciles de tratar, pero la gran mayoría sí. Hay que tener en cuenta que, vamos a borrar un momentico acá, ya teniendo en cuenta eso, vamos a mirar que las bacterias se pueden dividir en dos clases de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. ¿Listo? Siendo una más resistente que la otra, las más peligrosas son las gram negativas, ya que poseen una pared bacteriana resistente y adaptable a medicamentos. Mientras que esta, que es gram positiva, posee una pared más débil y permite que varios tipos de medicamentos puedan actuar y eliminarla. ¿Listo?